Soy una mujer de 50 años que, desde joven, adoptó la creencia en la reciprocidad. Confiaba en que mi esfuerzo y amabilidad serían correspondidos de la misma manera por los demás. Este principio guió mis relaciones, y creía firmemente que tratar a las personas con compasión las inspiraría a hacer lo mismo. Incluso después de casarme, seguí creyendo en esta idea, esperando que mi cuidado y consideración hacia mi esposo fueran reflejados por él. En ese entonces, las expectativas hacia las mujeres eran diferentes. Se nos esperaba hacer sacrificios, y acepté esas normas de todo corazón. Me entregué a mi esposo y a mis hijos, convencida de que esos sacrificios conducirían a un futuro satisfactorio. Sin embargo, la vida no se desarrolló como esperaba. A pesar de mis esfuerzos incansables y las innumerables mañanas tempranas dedicadas a mi familia, mi trabajo muchas veces pasaba desapercibido, opacado por quejas o pequeños errores. No me vi forzada a este estilo de vida. Simplemente era una persona común que se casó con un compañero de trabajo, 5 años mayor que yo, adaptándome a las normas sociales de la época. Después del nacimiento de mi hija, dejé mi trabajo para convertirme en ama de casa a tiempo completo. Nunca me arrepentí de esa decisión, viéndola como un paso natural para mantener la armonía familiar. Mi vida no era glamurosa, como las historias de las telenovelas, pero era estable y manejable, hasta que mi hija llegó a 9º grado. Fue entonces cuando la tragedia golpeó. Mi madre falleció de repente debido a un infarto. En medio de mi dolor, descubrí la infidelidad de mi esposo. Mientras yo lloraba, él encontraba consuelo en otra persona, distanciándose y, finalmente, pidiendo el divorcio. En esos días, el divorcio estaba muy estigmatizado, y a pesar de su frialdad e irresponsabilidad, dudé en considerar la separación. Al mirar atrás, me doy cuenta de lo ingenua que era. Pero con una hija presenciando el colapso de nuestro matrimonio, me sentí atrapada. Durante una discusión particularmente intensa sobre nuestra separación, mi padre, recién viudo y profundamente preocupado, vino a visitarme. Al ver mi angustia, me animó a irme con mi hija y nos ofreció refugio. Su apoyo marcó un punto de inflexión. Con su ayuda, vi que aferrarme a un matrimonio fallido era una idea equivocada. Abrumada por su compasión y sabiduría, acepté el divorcio. En el acuerdo, mi esposo me dio $6,000 en efectivo. Con el respaldo de mi padre, aseguré una modesta casa de 3 habitaciones para mi hija y para mí. Fue un nuevo comienzo, pero me preparé para los desafíos que vendrían. Como mujer divorciada criando a una adolescente, anticipaba juicio y escrutinio. Mi hija, como cualquier adolescente, luchó con el cambio y a menudo expresaba su frustración, pero sabía que no podía permitirme quedarme atrapada en el pasado. Lo último que debía hacer era seguir adelante, pues tenía que proveer para ella. Me lancé de lleno a encontrar un trabajo estable. Ser una mujer divorciada y mayor, con una hija dependiente, traía desafíos en el mercado laboral. No me dejé vencer y, entre turnos nocturnos, trabajos a medio tiempo y trabajos freelance, logré mantenernos. A medida que pasaba el tiempo, mi hija llegó al último año de preparatoria. A pesar de nuestras dificultades económicas, ella destacó académicamente y encontró formas de sobresalir. Motivada por asegurar su futuro, tomé un trabajo exigente en un restaurante abierto las 24 horas, trabajando turnos de 11 horas diarias, ahorrando 2/3 de mis ganancias para su matrícula universitaria. A lo largo de todo esto, enfrenté juicios y rumores, especialmente de hombres casados que asumían que yo era vulnerable, pero perseveré por el bien de mi hija. Los sacrificios fueron muchos, pero estaba decidida a darle oportunidades que yo no tuve. Ella se convirtió en mi ancla, dándome la fuerza para soportar los desafíos de la vida. Me aferraba a la esperanza de que algún día miraríamos atrás a estas dificultades con orgullo por nuestra resiliencia. Un año después, el sobresaliente desempeño académico de mi hija le valió la admisión a la Universidad de Harvard. Ese momento me trajo una inmensa alegría y validación, haciendo que todo nuestro esfuerzo valiera la pena. Cuando ella comenzó su camino en la universidad, reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado y sentí una profunda satisfacción al saber que habíamos triunfado juntas. Sentí una mezcla profunda de orgullo y alivio al ver que nuestros sacrificios nos habían llevado a un capítulo tan prometedor en la vida de mi hija. Aunque había logrado brindarle una educación y un hogar estable, la ausencia de ella se sentía profundamente. Nos manteníamos en contacto regularmente por teléfono y, durante los primeros meses de su independencia, nuestra relación se profundizó. Su afecto y conexión continuos fueron un consuelo para mí, y valoré el crecimiento de nuestro vínculo a pesar de los desafíos que habíamos enfrentado. Cuando mi hija se graduó de la universidad, sin deudas financieras, un sueño por el que habíamos trabajado incansablemente, sentí una enorme satisfacción. Esperaba que quizás volviéramos a vivir juntas, pero para mi sorpresa,
consiguió un trabajo en una corporación de defensa y decidió vivir de manera independiente. Para apoyar su decisión, tomé un préstamo bancario y ayudé con el pago inicial de un condominio cerca de su lugar de trabajo. A medida que envejecía y adoptaba un estilo de vida más sencillo, mi hija floreció como una mujer exitosa y competente en su carrera. Verla prosperar me trajo una alegría inmensa, reafirmando el valor de mis sacrificios en su éxito. Encontré gran satisfacción al sentir la verdad en el dicho de que las personas a menudo olvidan sus propias necesidades en momentos de alegría. A pesar de la estabilidad financiera que había brindado durante sus años universitarios, su próximo matrimonio presentó un nuevo desafío. Algunos cuestionaban por qué seguía luchando financieramente cuando mi hija era capaz de mantenerse por sí misma. Pero yo estaba determinada a contribuir a los gastos de su boda para evitar cualquier posible desdén por parte de sus futuros suegros. Mi creencia de que los sacrificios por su felicidad nos traerían alegría a ambas me mantenía fuerte. Cuando ella comenzó a salir con alguien, noté una distancia creciente entre nosotras. Al principio, el cambio me dolió, pero entendí que su vida adulta y sus relaciones, con toda razón, pasaban a ser lo más importante. Esperé pacientemente, confiando en que con el tiempo maduraría y se reconectaría conmigo. Al darme cuenta de que las prioridades naturalmente cambian durante esta etapa de la vida, viví un momento especialmente emotivo en el cumpleaños número 28 de mi hija. Yo había anticipado que celebraríamos juntas, pero ella me dijo que tenía planes con alguien llamado Scott y me aseguró que no era necesario hacer ningún tipo de preparación especial. Aunque su intención era probablemente aliviarme, su forma casual de descartar el día me dolió profundamente. El cumpleaños de ella, un día tan significativo para mí, parecía no ser más que otro día para ella. Decidida a verla, aunque fuera por poco tiempo, tomé el día libre en el trabajo e hice un esfuerzo extra con mi apariencia antes de dirigirme a su oficina. Pero lo que encontré allí me dejó atónita. En el vestíbulo vi a mi exesposo con su nueva pareja, personas que había esperado evitar durante mucho tiempo. Lo que más me sorprendió fue cómo sabía que estaría allí. Cuando intenté llamar a mi hija, me colgó bruscamente, alegando que estaba en una reunión. Confusa, me di la vuelta, y para mi sorpresa la vi, sonriente, saludando a su padre y abrazándolo cálidamente. Su novio parecía conocer a mi exesposo y a su esposa, lo que aumentó mi sensación de traición. Me sentí como si todos se hubieran confabulado contra mí. Agotada y molesta, salí rápidamente del lugar. Al reflexionar sobre ese día, me debatí entre el deseo de confrontar a mi hija y a mi exesposo, y una necesidad más fuerte de alejarme y proteger mi corazón. A pesar de la tormenta interna, decidí seguir amando y apoyando a mi hija, manteniendo la esperanza de que con el tiempo lograríamos entendernos y sanar nuestras diferencias. Sin embargo, me resultaba imposible acercarme a ella, hasta que, de forma inesperada, ella vino a visitarme para anunciarme su compromiso y entregarme una invitación de boda. Al leer la invitación, mi corazón se hundió. Los nombres impresos en ella me dejaron sin palabras. Aunque ella era mi hija, sentí una necesidad intensa de mandarla lejos. ¿Cómo podía tratarme solo como una invitada en su boda? Sin poder contenerme, la confronté, expresándole mi dolor por ser minimizada en un evento tan significativo. No soy solo una invitada, le dije, soy tu madre. Mi hija se disculpó, con voz vacilante, explicando que se sentía atrapada por las circunstancias. Quería casarse con Scott, pero sus padres no aprobaban muchos aspectos de ella. Su revelación me dejó luchando con una mezcla de emociones, herida por sus acciones, pero tratando de entender su posición. Durante nuestra conversación, compartió sus temores. Le preocupaba que mi estatus como madre divorciada y las dificultades que habíamos atravesado juntas pudieran influir negativamente en cómo los padres de Scott la verían. Su confesión me dolió profundamente. No pude ocultar mi frustración y le recordé los sacrificios que había hecho. Los años de trabajo incansable en un restaurante para financiar su educación. Las dificultades que habíamos enfrentado juntas. Sus acciones me parecieron una traición, pero a pesar de mi dolor, traté de tender un puente entre nosotras, con la esperanza de encontrar un terreno común mientras ella tomaba una decisión tan trascendental. Sin embargo, luego dijo algo que me sorprendió. Descartó nuestras luchas compartidas y se centró en su futuro y bienestar. Me confesó que su padre y su nueva pareja, la misma mujer que había sido responsable del colapso de nuestra familia, ya se habían reunido con los padres de su futuro esposo. El pasado no importa, dijo fríamente, solo importa el presente. Su actitud desdeñosa me golpeó como un mazazo. Por primera vez, le expresé duramente mi decepción. En respuesta, ella reaccionó con una amargura que no esperaba. Si quieres sacarme de tu vida, entonces reembolsa el costo de mi crianza. La conversación se intensificó rápidamente. Sus palabras me cortaron profundamente. Ella salió de mi casa furiosa,
dejándome sola con la invitación de boda que había dejado atrás, notando que en lugar de mi nombre, el de su padre había ocupado el lugar donde debería estar el mío. 2 años después, recibí una noticia devastadora: mi padre, quien había elegido vivir independientemente para no ser una carga para mí, había fallecido. Su muerte me afectó profundamente, trayendo consigo una dolorosa realización sobre mis deficiencias como hija. Unos meses después de su fallecimiento, heredé el modesto condominio donde él había vivido. Se convirtió en un recordatorio conmovedor de los lazos familiares y los desafíos que habían marcado mi vida. Mientras estaba en ese condominio, pensé en el dinero que había ahorrado para la boda de mi hija. Una realización agridulce me asaltó. Había pasado gran parte de mi vida sacrificándome por los demás, confiando en que mi devoción sería suficiente, pero tal vez había descuidado a la persona más importante, a mí misma. Era hora de cambiar. Decidí comenzar a vivir para mí, aunque sintiera que ya era tarde. Reflexionando sobre todo lo que había vivido, tomé la decisión de priorizar mis propios deseos y necesidades, antes de que fuera demasiado tarde. En medio de esas reflexiones, una amiga cercana, una agente inmobiliaria con la que había trabajado durante mis años en el restaurante, me ofreció una visión de un nuevo camino. Me había pasado la mayor parte de mi vida sacrificándome por los demás, intentando cumplir expectativas y asegurarme de que los que amaba estuvieran cuidados. Pero un día, mi amiga me desafió a considerar lo que realmente quería para mí. Me animó a liberarme de las expectativas sociales que exigen que las mujeres. Las palabras de mi amiga despertaron algo en mí, un deseo de vivir para mí misma. Aunque sentía el dolor del arrepentimiento por los años perdidos en sacrificios, algo nuevo comenzó a crecer dentro de mí, una renovada esperanza. Decidí dar un salto hacia el negocio inmobiliario, utilizando mis ahorros y los ingresos de la venta del condominio de mi difunto padre. Estudié las subastas y tomé una decisión audaz. Para mi asombro, me convertí en la propietaria de un edificio en una ubicación privilegiada, casi de la noche a la mañana. 8 meses después, tras regresar de una aventura de montañismo, me mudé al último piso de mi edificio, transformándolo en un hogar acogedor. Sentí una sensación de liberación, un nuevo comienzo en la vida, donde mi felicidad pasaba a ser la prioridad. Una noche, mientras descansaba de mis aventuras, un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Exhausta pero curiosa, abrí la puerta y encontré a mi hija de pie, visiblemente embarazada, con un niño pequeño de mejillas regordetas en brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. Su vida, me confesó, estaba en caos. Su esposo se había vuelto violento e infiel, y ahora, a punto de dar a luz y con una hija pequeña que cuidar, buscaba refugio conmigo. Su llegada despertó un torbellino de emociones, las heridas del pasado, su indiferencia hacia mis sacrificios y nuestra amarga separación seguían frescas. Ella admitió que, más allá de buscar un lugar donde quedarse, necesitaba ayuda económica, e incluso sugirió que reclamara el dinero que alguna vez había reservado para su boda y mi herencia. Entre la compasión y la ira, la confronté. Ahorré para tu educación y tu boda, me sacrifiqué por ti, tú me dijiste que me alejara de tu vida, y ahora, después de todo eso, vienes a pedirme dinero. El vínculo entre una madre y una hija no es algo que se deba explotar cuando te conviene. Su respuesta me caló hondo. Todavía soy tu hija, me enseñaste a ser fuerte, pero tal vez estuviste demasiado ocupada trabajando para enseñarme a ser una mejor persona. He llegado a ser egoísta, pero ahora no tengo a nadie más. La nueva esposa de mi padre se llevó todo su dinero y él ha desaparecido, buscando a esa mujer. Si me abandonas, seré como una huérfana, sin nadie a quien acudir. ¿Cómo puedes darle la espalda a mí y a tus nietos? Sus palabras me abrumaron. En ese momento de rabia y dolor, saqué todo el dinero que tenía y se lo lancé. Toma este dinero, le dije fríamente, pero después de esto, no regreses. No voy a permitir que entres y salgas de mi vida cuando te dé la gana. Tu vida es importante, pero también lo es la mía. La vi irse, llevando a su hijo y su carga de futuro. El dolor de haberle pedido que se fuera casi fue insoportable, pero su egoísmo y los ecos de las viejas heridas habían sido demasiado difíciles de soportar. Después de ese día, mi hija nunca regresó. Demasiado orgullosa para admitir sus errores, cortó toda comunicación. Muchas veces me pregunté si las cosas podrían haber sido diferentes, si ella hubiera vuelto sinceramente arrepentida, buscando perdón y entendimiento. Tal vez habría encontrado en mi corazón la manera de ayudarla a confrontar el desastre que su esposo había creado en sus vidas. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, me vi obligada a reflexionar sobre las complejidades de nuestra relación, el dolor de nuestra separación y las lecciones que había aprendido. A pesar de todo, no pude evitar sentirme decepcionada. Mi hija me había borrado de su vida para perseguir un matrimonio que, al final,
solo le trajo miseria. Me dejó preguntándome por qué tanto ella como mi ex esposo tomaron decisiones tan destructivas, a pesar de todos los sacrificios que había hecho por ellos. Ahora veo que la única persona que verdaderamente está viviendo la vida que imaginé soy yo misma. Esta experiencia me enseñó una lección valiosa: no importa cuán fuertes parezcan nuestras relaciones, siempre debemos priorizar nuestro propio bienestar. La traición puede venir de cualquiera, pero la única persona que nunca debe traicionarnos somos nosotras mismas. He aprendido que la felicidad no viene de los sacrificios que hacemos por los demás, sino de los esfuerzos que invertimos en cumplir nuestras propias vidas. Mi historia puede parecer la de una vida a medias vivida, pero estoy decidida a llenar el resto de mi vida con experiencias y alegrías que sean solo para mí. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les dé perspectiva y les anime a valorar su felicidad y sus sueños. Vamos a apoyarnos mutuamente hacia una vida plenamente vivida. Mi suegra dejó en claro que cualquiera que no estuviera dispuesto a contribuir con las tareas del hogar no era bienvenido en su casa. Parecía esperar una disculpa de mi parte, quizás incluso algún remordimiento. Mientras tanto, mi esposo se sentaba junto a ella con una leve sonrisa, como si disfrutara verme ser reprendida, pero, para su sorpresa, sentí una calma inesperada apoderarse de mí. Me iré, dije con voz firme e inquebrantable. Fue la primera vez que no tuve dudas frente a sus demandas. En ese momento, comprendí que ya no era mi problema preocuparme por sus acciones o actitudes. Eventualmente tendrían que enfrentar las consecuencias de su comportamiento. Me llamo Elizabeth y tengo 40 años. Trabajo a tiempo completo y administro las tareas del hogar. Mi esposo, Andrew, y yo tenemos 3 hijos adultos que ya han formado sus propias vidas. Cuando imaginábamos esta etapa de nuestras vidas, esperábamos que fuera un tiempo para disfrutar de nuestra compañía mutua. Sin embargo, todo cambió cuando mi suegra, viuda y en busca de compañía, se mudó con nosotros. Su llegada alteró la dinámica de nuestro hogar, que antes era pacífico y compartido solo entre Andrew y yo. Mi trabajo es exigente y con frecuencia requiere largas horas en la oficina. Cuando regreso a casa, agotada, lo que encuentro solo incrementa mi frustración. La sala está desordenada con ropa y restos de comida, mientras Andrew, aparentemente ajeno al caos, se recuesta en el sofá con una cerveza viendo televisión. No hay cena preparada, lo que me deja a cargo de las tareas de la cocina, aumentando mi decepción con cada minuto que pasa. Mi suegra, emergiendo de su habitación, no pierde oportunidad para criticarme por llegar tarde o por mis viajes de trabajo. Afirma que no tengo excusa para descuidar el hogar y me acusa de fallar como ama de casa, convirtiendo cada problema menor en un ataque a mi carácter. Con el tiempo, aprendí que responder solo intensifica la situación, así que prefiero guardar silencio y esperar a que se calme. Aunque esta estrategia no es ideal, al menos previene discusiones mayores y mantiene una tregua temporal. Mientras absorbo sus críticas en silencio, me enfoco en preparar la cena. Aunque sus palabras me hieren, sé que eventualmente cesarán. Lo más difícil de tolerar, sin embargo, es la reacción de mi esposo. Parece disfrutar viendo cómo su madre me regaña. Las mujeres deberían apreciar a sus esposos. Te falta encanto, suele decir mi suegra, y él repite sus palabras, burlándose mientras pongo la mesa. Mi enojo no solo está dirigido hacia ella, también crece hacia Andrew. A pesar de mis repetidas peticiones de que comiencen a cenar sin mí cuando llego tarde, nunca lo hacen. Se quedan sentados esperando a que yo les sirva, como si fuera su sirvienta. Desde que mi suegra se mudó con nosotros, la dinámica en nuestro hogar ha empeorado. Antes de su llegada, Andrew era un verdadero compañero, ayudando con las tareas del hogar, cocinando cuando yo llegaba tarde y participando activamente en la crianza de nuestros hijos. Pero ahora, ha dejado de ayudar por completo y se ha unido a su madre en sus constantes críticas. Mi suegra me llama floja e incompetente, pero es ella quien depende de nosotros. A pesar de haber heredado dinero de su difunto esposo, no ha contribuido financieramente y, en cambio, lo malgastó en lujos y acumuló deudas. Ahora vive con nosotros prácticamente sin pagar renta. Cuando se mudó, prometió ser considerada, incluso inclinándose en un gesto de sinceridad, pero, en menos de un día, volvió a sus antiguos hábitos, criticando mi manera de llevar la casa. Al principio, sus comentarios me parecían casi cómicos, pero pronto se volvieron serios. Me acusaba de ser una mala esposa por enfocarme en mi carrera, criticando no solo mi desempeño en el hogar, sino también mis compromisos profesionales. Intenté explicarle que mi trabajo a veces requiere horas extra, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. En su lugar, sugirió que tomara un empleo de medio tiempo en un supermercado local, como si eso fuera más apropiado. Tenía una idea fija de cómo debería ser una nuera, sin comprender las realidades de mi trabajo.
vivir con ella se volvió cada vez más difícil. Cada insatisfacción, incluso con algo tan trivial como las opciones de comida, se convertía en una queja. Hasta rutinas simples como el desayuno eran motivo de conflicto. Solíamos comer algo rápido o comprar almuerzo fuera, pero ella desaprobaba estas prácticas. La hora de la cena se convirtió en el mayor foco de tensión. Insistía en que se sirviera puntualmente a las 7 p.m., con al menos 3 guarniciones, y exigía que todos comieran juntos. Afirmaba que así funcionaban las familias normales, pero mi trabajo a menudo me mantenía ocupada más allá de esa hora, lo que hacía sus demandas imposibles de cumplir. Cuando buscaba apoyo en Andrew, él simplemente descartaba mis preocupaciones, diciendo que eventualmente aprendería la lección. Su falta de defensa solo profundizaba mi frustración. Parecía satisfecho con su rol de esposo indiferente, incapaz de contribuir con las tareas del hogar. Esta situación me irritaba aún más porque, cuando nos mudamos con mi suegra, Andrew prometió apoyarme, pero desde entonces, se ha alineado con ella, abandonando su papel como mi pareja. Juntos, me trataban de manera injusta y desconsiderada, dejando claro que para ellos, yo era la única responsable de mantener el hogar funcionando. Con el tiempo, algo cambió. Comencé a notar un patrón perturbador. Cada vez que su madre me criticaba, Andrew esbozaba una sonrisa, como si lo encontrara divertido. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante. Tal vez resentía el hecho de que yo ganara más dinero que él y se sentía incómodo con la idea de compartir las tareas del hogar. Esta revelación me llevó a replantearme muchos aspectos de nuestra relación y cómo había cambiado desde que su madre se mudó con nosotros. Andrew, tradicionalmente considerado el proveedor de la familia, no podía expresar abiertamente su descontento, pero empecé a sospechar que secretamente disfrutaba de la situación. Cuando su madre llegó a vivir con nosotros, cuestionaba abiertamente si Andrew era realmente el cabeza de familia. Parecía encontrar cierta satisfacción al verme regañada, lo que revelaba un lado de él que no había reconocido del todo antes. Incluso después de tantos años juntos, sentía que estaba descubriendo a una persona completamente diferente. La atmósfera en casa, que antes era pacífica, se había llenado de tensión constante. Las quejas incesantes de mi suegra y la falta de apoyo de Andrew hacían todo más difícil. Antes de su llegada, nunca había sentido la necesidad de cuestionar nuestra relación, pero ahora todo parecía inestable. Pasé muchos días ansiosos pensando qué hacer. Una tarde, mientras estaba de compras, una vecina me hizo un comentario que me tomó completamente por sorpresa. Me sugirió que debería ser más considerada con mi suegra. Desconcertada, le pedí que elaborara. Ella confesó que, aunque no simpatizaba con su propia suegra, no se consideraba descuidada. Luego, compartió algo perturbador. Mi suegra había estado hablando de mí a mis espaldas. Según ella, yo descuidaba todas las tareas del hogar. La casa siempre estaba desordenada, y la ropa, sin lavar. Afirmaba que su reumatismo empeoraba porque ella tenía que hacer las tareas ella sola, especialmente con Andrew llegando tarde del trabajo. Escuchar cómo me retrataba como una esposa negligente, que solo dependía de pan para las comidas y dejaba a mi suegra quejarse de todo, fue impactante. Rápidamente quedó claro que las frías y hostiles miradas de los vecinos eran el resultado de las historias que mi suegra había estado difundiendo. A pesar de su apariencia pequeña y frágil, sabía exactamente cómo manipular a otros, pintándose a sí misma como una víctima de una nuera perezosa que le dejaba todo el trabajo del hogar. La mirada de la vecina estaba cargada de acusación, un reflejo de cómo estos relatos dañinos habían moldeado la percepción que los demás tenían de mí. Sentí una profunda vergüenza al darme cuenta de que nuestros problemas familiares se habían convertido en el chisme del vecindario. Murmuré una rápida negación y me apresuré a regresar a casa, evitando más confrontaciones. Al entrar a la sala, me preparé para la siguiente ronda de críticas. Encontré a mi suegra absorta en su programa de televisión, como de costumbre, comiendo bocadillos, tomando una respiración profunda. Me acerqué y le dije con firmeza, por favor, deja de difundir rumores. Para mi consternación, se limitó a reír y a restarle importancia, insistiendo, pero es verdad, algo dentro de mí se rompió. Si ella estaba decidida a seguir difundiendo esas mentiras, entonces yo dejaría de intentar ser la nuera ideal. Al día siguiente, después de regresar del trabajo, me encontré con las mismas demandas habituales para la cena. Esta vez, sin embargo, ignoré tanto a mi esposo como a mi suegra, y fui directamente a la cocina. Preparé solo una porción de sopa instantánea para mí. Cuando mi suegra vio lo que hacía, su rostro se puso rojo de ira y sus protestas se volvieron más fuertes. Así que estás probando que eres la peor nuera, ¿verdad? ¿No haces las tareas del hogar ni cocinas la cena? Bien, si así lo quieres, gritó furiosa.
sin inmutarme. Seguí comiendo mis fideos en silencio. Eventualmente, se volvió hacia Andrew buscando su apoyo. Cuando él se acercó, le expliqué todo. Tu mamá ha estado diciendo a todos que soy una terrible nuera que descuida las tareas del hogar. Cuando la confronté, solo duplicó sus mentiras. Así que decidí dejar de hacerlas por completo. Estoy haciendo exactamente lo que ella dice que hago. Compartí lo que la vecina me había contado. Andrew, luciendo preocupado, intentó mediar. Probablemente solo exageró. No seas tan obstinada, dijo, aunque estaba claro que su madre estaba equivocada. Cansada y agotada, tiré el envase vacío de sopa y, sin hacer caso a sus súplicas, me alejé y me refugié en el baño. Allí lavé mi ropa y tomé un largo baño en silencio. Mientras me sumergía, una ola de alivio me invadió. Comprendí que, por más que lo intentara, siempre iba a ser vista como la mala esposa. Desde ese momento, decidí dejar de involucrarme en las tareas del hogar que mi suegra tanto criticaba. Cuando se quejaba de la falta de pan fresco para el desayuno en mis días libres, me mantenía firme. Una mañana, cuando me exigió que fuera a comprar pan de inmediato, simplemente respondí, ¿por qué no lo compras tú misma? Después de todo, soy una mala esposa. Solo compraré mi parte de ahora en adelante. Tendrás que pagar por tu comida o encargarte tú misma. Ignoré sus protestas. Me preparé un café y comí rápidamente mi pan mientras observaba su reacción. Parte de mí se preguntaba si había sido demasiado dura, pero después de todo lo que había soportado, me pareció justificado. Tras terminar mi desayuno, recogí solo mi parte del desorden en la sala y me acomodé con un libro. La calma no duró mucho. El timbre sonó. Miré el monitor de la puerta, preparándome para lo que fuera. Me sorprendió ver a un grupo de más de 4 ancianos esperando. Personas familiares cuyos rostros conocía bien estaban de pie frente a mi puerta, con expresiones visiblemente molestas. Confundida, observé cómo mi suegra se apresuraba a recibirlos mientras entraban en la casa uno tras otro. Me quedé desconcertada cuando uno de ellos me dirigió la palabra de manera brusca. He oído que eres la malvada mujer que no cuida ni a su propia suegra. Resultó que esos visitantes eran los hermanos y cuñados de mi suegra. Ella había difundido falsos rumores sobre mí, acusándome de descuidarla, de no alimentarla adecuadamente y de no permitirle bañarse. Como la menor de 4 hermanos, tenía una red de apoyo considerable y, con los cónyuges incluidos, ahora había 8 personas mayores en mi sala, todas etiquetándome como una esposa demoníaca que merecía un castigo. Las acusaciones hicieron que mi corazón latiera rápidamente por el miedo. Esto es un malentendido, logré decir con voz temblorosa. Pero el hermano mayor alzó la voz mientras golpeaba el suelo con su bastón. Deja de inventar excusas, rugió. Los demás se unieron exigiendo que me disculpara y reflexionara sobre mis supuestas faltas. En ese momento, mi esposo llegó, atraído por el alboroto, cuando el hermano de mi suegra criticó mi educación. Esperé que él me defendiera, pero en lugar de eso se unió a las críticas, agregando sus propios comentarios. En ese instante, mi cariño por él desapareció. Siempre había creído que mi esposo era un hombre amable, pero convivir con mi suegra me había revelado la verdad. No era amable, solo era débil, fácilmente influenciable y incapaz de resistir la presión. Durante la acalorada discusión, uno de los hermanos de mi suegra incluso sugirió que nos divorciáramos. Para mi horror, todos parecieron estar de acuerdo. Mi suegra entonces me ofreció una supuesta segunda oportunidad, pero solo si prometía cambiar y atender mejor tanto a ella como a mi esposo en el futuro. Intentando contener las lágrimas, los hermanos me instaron a estar agradecida, alegando que nunca encontraría una suegra más bondadosa. Incluso decidieron implementar un horario rotativo para supervisar semanalmente si cumplía con las tareas del hogar y atendía las necesidades de mi esposo y mi suegra adecuadamente. Una vez establecidos sus planes, todos parecían contentos y salieron a celebrar con una comida de sushi. Al despedirse, mi suegra no pudo evitar lanzarme un último comentario. Asegúrate de que la casa esté limpia y la ropa lavada cuando regresemos. Sola en la desordenada sala, me quedé pensando en cómo todo había llegado a ese punto. Las lágrimas comenzaron a brotar. Nuestro matrimonio había sido feliz hasta la interferencia de mi suegra. A pesar de todos mis esfuerzos, ahora era el blanco de sus quejas. Las lágrimas corrían por mi rostro, una mezcla de tristeza, arrepentimiento e ira. Horas después, mi esposo y mi suegra regresaron a casa. Todavía estaba sentada en la desordenada sala cuando mi suegra, con una sonrisa maliciosa, comentó: «¿Ves? No necesitamos a una esposa que no puede hacer las tareas del hogar», dijo con desdén. «Te dije que limpiaras antes, ¿no?». Aparentemente ebria, exigió que me fuera de inmediato. Mi esposo, sonriendo, se unió.
probablemente creyendo que su apoyo me haría obedecer en silencio, pero había llegado a mi límite. Está bien, me iré entonces, respondí con calma, levantándome. Al girarme para salir, escuché las risas de ambos, probablemente pensando que estaba bromeando, pero sus reacciones ya no me importaban. Fui a mi habitación, empaqué mis cosas y me marché sin decir una palabra. Una semana después, mi suegra me llamó, alarmada. Andrew dice que no tiene dinero. ¿Qué significa eso?, preguntó frenéticamente. Le respondí con frialdad. Andrew solo gana 1/3 de lo que yo. He estado cubriendo la mayoría de los gastos. La casa está a mi nombre y planeo venderla, así que tendrán que irse pronto. Pensó que estaba bromeando hasta que le sugerí que revisara los estados de cuenta bancarios en su cajón. Hubo un silencio al otro lado de la línea mientras la realidad la golpeaba. Luego comenzaron las súplicas. Me rogó que regresara, diciendo que Andrew estaba solo, pero yo fui firme. Estoy procediendo con el divorcio a través de mi abogado, dije, terminando la llamada e ignorando sus disculpas entre lágrimas. Con la ayuda de mi abogado, solicité el divorcio, citando el comportamiento insoportable de mi suegra y la falta de apoyo de mi esposo. El divorcio se resolvió rápidamente, y hasta recibí un pequeño acuerdo económico. Al explicar la situación a mis hijos, estuvieron de acuerdo en que la culpa recaía completamente en mi esposo y su madre. Después del divorcio, vendí la casa, y mi exesposo y mi suegra se vieron obligados a mudarse con parientes de forma temporal. Su estancia fue breve, ya que pronto tuvieron que buscar un pequeño apartamento, luchando por llegar a fin de mes con el modesto ingreso de mi exesposo. Según me han contado, ahora pasan sus días culpándose mutuamente por sus desgracias. Mientras tanto, mi exesposo me ha estado enviando mensajes frecuentes pidiendo una reconciliación, asegurando que ha roto lazos con su madre, pero estos mensajes se han vuelto más una molestia que otra cosa, y estoy considerando bloquearlo para mantener mi paz. Sin sus críticas constantes, me siento liberada. Estoy lista para vivir mi vida en mis propios términos, enfocándome en mi bienestar y felicidad. Alguien me llamó desde un número que no reconocí. ¿Quién podría ser?, me pregunté en voz alta mientras levantaba el teléfono y decía, hola. La voz al otro lado respondió, soy yo, Kevin, tu hijo. Mira, entiendo que tú y papá ya no estén juntos, pero tienes que empezar a comportarte como una madre. Ya estoy en la preparatoria y no puedo seguir lidiando con tus problemas para siempre. Ok, confusa. Le pregunté, ¿qué quieres decir? ¿Por qué me estás llamando? El tono de Kevin se volvió cortante. Te estoy diciendo que necesitas pagar la manutención infantil y las colegiaturas, y hacerlo pronto. Es por lo que hiciste, por engañar y todo eso. Y ahora intentas sacar dinero de papá. Estás fuera de control. Sus palabras me hicieron enojar. Kevin, ¿quién eres tú? Yo nunca he tenido hijos. ¿Estás bromeando? ¿Estás en negación? Me contestó rápidamente. Deja de jugar. Kevin debe pensar que estoy bromeando, pero lo mío es en serio. Como ya dije antes, Kevin no es mi hijo biológico. Hace unos 14 años estuve casada con mi exesposo durante aproximadamente 3 años. Durante ese tiempo, nuestra relación no cambió mucho, y pensaba que nos llevábamos bastante bien. Salíamos juntos en nuestros días libres. Mi exesposo tenía un trabajo muy demandante que lo obligaba a viajar mucho, aproximadamente la mitad del mes. Sabía esto desde el principio, así que no me preocupaba demasiado. Lo único que me molestaba era el tema de los hijos. Antes de casarnos, realmente quería tener hijos pronto, pero ambos teníamos nuestros propios planes y prioridades. Aunque pensaba que tener hijos era lo correcto para nosotros, no quería presionarlo si no estaba listo. Así que fui paciente y no apresuré nada. Después de 3 años de matrimonio, mi exesposo no había mencionado tener hijos, lo que comenzó a molestarme. Finalmente, un día saqué el tema, ¿qué piensas de empezar a formar una familia? Ya han pasado 3 años, y esperar más podría dificultarnos tener hijos. Sí, pero el trabajo está muy agitado en este momento, respondió él. ¿Cuándo no va a estar agitado? En serio, has estado diciendo eso todo el tiempo, y seguimos en el mismo lugar. Entiendo que el trabajo es complicado, pero si sigues usando esa excusa, me hace preguntarme si hay algo más detrás de todo esto. ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiéndome confundida. La conversación se sentía rara. No sospechaba que mi exesposo me estuviera engañando, pero me preocupaba que las cosas pudieran empezar a parecer sospechosas. Sin embargo, su reacción me hizo pensar lo contrario. Está ocultando algo, pensé. Con eso en mente, decidí investigar. Al observar sus palabras, acciones y comportamiento, descubrí la verdad sobre lo que realmente hacía en sus viajes de negocios. No solo me estaba engañando, era mucho peor.
mi exesposo vivía una doble vida. La mitad del mes estaba conmigo y la otra mitad con otra familia. Lo más impactante fue que esa otra familia tenía un niño, y ese niño resultó ser Kevin. ¿Acabas de llamarme Kevin? Kevin tenía solo unos 2 años en ese entonces, demasiado joven para entender lo que estaba pasando. Era una situación con sentimientos encontrados, afortunados y desafortunados al mismo tiempo. Sabiendo que alguien saldría herido, decidí hablar con la otra mujer más tarde. Ella parecía haber oído hablar de mí por parte de mi exesposo, asintiendo levemente cuando me vio en nuestra primera reunión. No parecía particularmente amigable. En medio de la tensión, rápidamente fuimos al grano. Saqué todo lo que me preocupaba, si era aceptable que mi exesposo llevara una doble vida y de quién era realmente el hijo de Kevin. Sin ningún atisbo de arrepentimiento, ella respondió con calma: Cari, soy la madre de Kevin. Parecía que mi exesposo había mantenido esto en secreto, pero ella no tenía ningún problema en admitirlo. No pude evitar sentirme abrumada por la situación. Finalmente, le pregunté cuáles eran sus planes para el futuro. No tengo intención de cambiar nada en mi vida ahora. Estoy bien con cómo están las cosas, respondió ella. Además, no creo que él esté interesado en tener más hijos. ¿Por qué dices eso?, le pregunté. Cuando le dije que estaba embarazada de Kevin, no parecía feliz. Dijo que hubiera sido mejor si el momento hubiera sido diferente, así que mi embarazo fue más un accidente. De lo contrario, no creo que hubiera querido un hijo, pero me dijo que amaba a los niños. ¿No significa eso que quería un hijo contigo? Ella sonrió ligeramente y dijo: es extraño, ¿verdad? Si eso fuera cierto, porque yo, que no estaba muy interesada en tener un hijo, terminé dándolo a luz, mientras tú, que querías uno, ni siquiera concebiste. ¿Realmente puede decir que ama a los niños? Bueno, seguro que dijo que amaba a los niños, pero tal vez solo lo decía para impresionarte. Quizás lo usó como excusa para acercarse a ti, respondí. Quería argumentar, pero no encontraba las palabras. Sentía que había tocado algo verdadero y eso me hizo cuestionar si mi exesposo había sido sincero acerca de querer tener hijos, a pesar de sus acciones que decían lo contrario. Al final, comencé a creer que la otra mujer tenía razón. Me sentía impotente, pero lo mejor que podía hacer era buscar una compensación. Ella parecía tan tranquila con todo, lo que solo me hizo sentir peor. Unos días después, llené los papeles de divorcio y se los entregué a mi exesposo, diciéndole que también buscaría una compensación. Probablemente se enteró por la otra mujer. Mi ex aceptó todo sin cuestionarme. ¿Cuál era el punto de todo esto? ¿Por qué este hombre se casó conmigo? Solo había una cosa que no dejaba de preguntarme. El día que hice las maletas y me fui, le pregunté a mi exesposo: ¿por qué te casaste conmigo? No lo entiendo. Él me respondió: no estoy seguro. A menudo me pregunto por qué nos casamos en primer lugar si ni siquiera lo sabíamos. Tal vez no debimos hacerlo. Yo contesté: sí, tal vez si no lo hubiéramos hecho, ahora no tendrías que lidiar con un divorcio. Pero bueno, te casaste conmigo porque te gustaba, ¿verdad? Ambos cometimos un error. Sigamos adelante hacia una vida mejor. Gracias por todo, dijo él. Lo mismo para ti. Rezaré para no elegir a alguien como tú en mi próxima vida, respondí, y luego nos divorciamos. Volví a ser soltera. Cambié de trabajo y me mudé a otro estado, buscando un nuevo comienzo. Fue una experiencia valiosa para mí, aprender a abordar todo con una nueva mentalidad. Mi exesposo de vez en cuando me contactaba por papelería, pero nunca hablábamos de nuestras vidas actuales. Tal vez no le interesaba. Él tenía su propia vida y yo tenía la mía. Pasaron unos 10 años sin que nos mantuviéramos en contacto, hasta que, inesperadamente, recibí una llamada de Kevin. Tenía curiosidad por saber la razón, pero resultó que me estaba pidiendo pensión alimentaria y dinero para sus estudios. Kevin es el hijo nacido de la aventura de mi exesposo. Naturalmente, no tengo ninguna obligación legal de pagar, pero él no aceptaba eso. ¿No te da vergüenza como madre?, preguntó. Si es así, entonces no tengas hijos, siguió repitiendo. Fue frustrante escuchar lo mismo una y otra vez. No quería agravar las cosas, así que esperé a que se calmara. Finalmente, después de unos minutos, logré hablar. ¿Puedo decir algo? Hay algunas cosas que necesito aclarar. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté. Es obvio, lo conseguí de papá. Nuestra familia no ha estado bien últimamente y las cosas parecen raras. Eventualmente no pudimos pagar la matrícula y otros gastos, por lo que empecé a trabajar a medio tiempo. Papá dijo que todo era tu culpa, me respondió. Fue entonces cuando comencé a escuchar cosas diferentes sobre ti, mamá, que le fuiste infiel a papá y te fuiste sin cumplir tus promesas con él. Hasta entonces no había preguntado mucho sobre el divorcio,
pero ahora todo tenía sentido. Es todo tu culpa, concluyó. Ya veo, entendí finalmente por qué estaba tan enojado. Si lo que decía era cierto, cualquier niño estaría molesto, pero mi ex esposo le había mentido a Kevin y, increíblemente, lo había vuelto en mi contra. Escuchar esto me hizo enfurecer. Es un lío que mi ex esposo vuelva a aparecer en mi vida ahora que estamos divorciados. Sin embargo, también es desgarrador ver cómo Kevin está siendo engañado de esta manera. Desde mi punto de vista, es un extraño, pero no podía ignorar la situación y alejarme diciendo que no era mi problema. Después de volver a casarme y tener hijos con mi actual esposo, sentí una responsabilidad como madre de hacer lo correcto. Kevin, ahora de 16 años, parecía lo suficientemente grande como para escuchar la verdad. Kevin, todo lo que te voy a decir es la verdad. Si necesitas pruebas, como una prueba de ADN, puedo conseguirla. ¿Puedes escucharme por ahora?, le pregunté. Sí, respondió Kevin dudoso. A medida que fui revelando cada detalle, se fue poniendo cada vez más molesto. Si lo que dices es cierto, ¿por qué me pidió papá que te llamara?, preguntó confundido. Kevin, mencionaste que estás trabajando a medio tiempo. ¿Qué estás haciendo con el dinero?, le pregunté. Ahorrándolo para mí. Nuestra familia ha estado luchando financieramente últimamente y quería ayudar con las deudas. La preparatoria ya no es obligatoria, así que no necesito mucho, explicó con seriedad. Eres un chico muy responsable, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué con ese dinero no puedes cubrir tu matrícula y otros gastos?, le pregunté. Pues, a veces el pago de mi factura del teléfono llega tarde. Creo que papá podría estar corto de dinero. ¿Está trabajando ahora?, me preguntó. Él trabaja. Va a la oficina regularmente, respondió. Ya veo, tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Será que mi ex esposo está usando el dinero de Kevin?, pensé. Con esa sospecha en mente, decidí investigar más sobre las actividades de mi ex esposo. Kevin, ¿puedes darme unas 3 semanas?, le pedí. Claro, está bien. Y por favor, no le cuentes a papá sobre lo que hablamos por teléfono, me pidió. Está bien, no lo haré, respondí. Así que decidí investigar más a fondo las actividades de mi ex esposo. Contraté a un investigador privado y esperé ansiosamente los resultados. Algunos dirían que estoy yendo demasiado lejos, pero todo lo que hacía era por el bien de Kevin. No haría esto por nadie más, incluso si la gente piensa que estoy loca. No me importa. ¿Abandonaría a un niño que parece estar a punto de colapsar justo frente a mí? Absolutamente no. Me niego a convertirme en ese tipo de persona. Sobre todo, sentía una profunda ira hacia mi ex esposo por engañar a Kevin. Llena de esa rabia, esperé el informe del investigador privado durante 3 semanas. Cuando finalmente llegó, me quedé sorprendida y furiosa. Resultó que mi ex esposo no tenía un empleo a tiempo completo. Estaba trabajando como trabajador temporal y había sido recientemente despedido. En lugar de buscar activamente nuevas oportunidades, pasaba su tiempo bebiendo o jugando a las cartas. Kevin creía que su papá estaba trabajando porque a menudo se vestía con traje, pero la verdad es que estaba desempleado y no estaba buscando trabajo activamente. Lo que más me enfureció de mi ex esposo fue lo rápidamente que actuó arrepentido frente a Kevin. Al ver a su padre así, Kevin se sintió apenado y le entregó toda su ganancia de su trabajo a medio tiempo. Lo que Kevin no sabía era que su dinero estaba siendo malgastado en juegos de azar y bebidas por su padre. Esta situación no podía ser ignorada. Primero y ante todo, necesitaba actuar para ayudar a Kevin. Con eso en mente, llamé a mi ex-suegra, aliviada de no haber borrado su número de mi teléfono. Hola, Ava, ha pasado un tiempo. ¿Cómo has estado?, le dije. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Qué pasa? ¿Todo está bien?, respondió ella. Le expliqué la situación actual. Durante mi matrimonio, ella y su cuñada no se llevaban bien conmigo, y después del divorcio, no habíamos mantenido contacto. Sin embargo, parecía que se había enterado de mi divorcio y entendía que ya había seguido adelante con mi vida, por lo que no estaba molesta en absoluto. Entiendo ahora, todo tiene sentido. No me informaron del nacimiento porque él tuvo un hijo con otra persona. Trajo a Kevin para verme, pero me dijeron que no te contactara porque necesitabas espacio después del parto. Algunas personas pasan por inestabilidad mental o incluso por enfermedades en ese momento, así que respeté tu privacidad. Cuando me enteré del divorcio, me sentí mal, pero no sabía cómo acercarme a ti. Está bien, ya lo entiendo. Kevin viene a visitarme de vez en cuando, y me alegra mucho. No importa cómo llegó al mundo, él no tiene la culpa. Quiero apoyarlo y estar allí para él en el futuro. Siempre has sido comprensiva. Me alegra escuchar eso. Te llamé porque quería pedirte algo sobre Kevin. ¿Podrías tú y tu esposo ayudar a criar a Kevin juntos? Claro,
Kevin ha trabajado tan duro ganando dinero con su trabajo a medio tiempo solo para que se desperdicie en juegos de azar. Creo que es crucial tener una conversación seria con él sobre eso. Confío en que lo manejarás bien, pero creo que Kevin está sacrificando su futuro para apoyar a su padre. Por favor, déjale vivir libremente contigo y con su abuelo. Mi suegra me aseguró que se encargaría de Kevin, y así, su situación inmediata se resolvió. Ahora era momento de enfrentar a mi ex esposo. Decidí contactarlo y organizar una reunión. Estaba furiosa con él por engañarme. Cuando llegué al café en la hora acordada y vi a mi ex esposo, se veía notablemente agotado. Es raro que me contactes, sí. Wow, pareces más viejo. ¿Qué pasa con Kevin? Ya sabes de qué se trata. Vamos al grano. ¿Por qué hiciste que Kevin me llamara? ¿Qué querías lograr? Estaba desesperado. El dinero ha estado escaso últimamente. Perdí mi trabajo por una acusación de fraude y la madre de Kevin desapareció de la nada. Siento que todo se me está escapando, pero mi mamá y Kevin todavía piensan que estoy trabajando. Es fácil engañarlos mientras actúe arrepentido. Kevin es tu hijo. ¿No te hace sentir algo? Es un hijo tan hermoso, dándome dinero. No encontrarás un hijo más devoto que él. Finalmente, 3 personas se levantaron de una mesa cercana y se acercaron a nosotros. ¿Qué pasa aquí? Eres verdaderamente despreciable. Escuchamos todo lo que dijiste. Después de todo este tiempo, tu carácter no ha cambiado. Esto se ha acabado para ti. Era mi ex-suegra, mi tía política y luego Kevin, para convencer a todos de que vieran la verdadera naturaleza de mi ex-esposo. Ellos necesitaban verlo con sus propios ojos. Mi ex-esposo comenzó a tambalearse visiblemente, sin encontrar las palabras adecuadas mientras todos lo reprendían. Miraba constantemente hacia mí, buscando ayuda, pero aunque hiciera esa cara, no cambiaría nada. Necesitas asumir la responsabilidad de todo lo que has hecho y reconocer lo vergonzoso de tus acciones. Con eso, el incidente llegó a su fin. Desde entonces, mi ex-esposo enfrentó críticas por parte de mi suegra, tía política y suegro. Lo presionaron para encontrar trabajo, y eventualmente consiguió un empleo en una construcción a través de las conexiones de mi suegro. Mi suegro insistió en que lo hiciera para enderezarlo. Además, organizó que la manutención de Kevin se dedujera directamente de su salario. Esto aseguró que se cubrieran los gastos de matrícula y otros gastos escolares de Kevin. Kevin ha estado viviendo con su abuela desde entonces, aunque sigo profundamente decepcionada con mi ex esposo. Aparentemente ha mostrado amabilidad hacia mi suegra y suegro. Kevin sigue siendo un niño de buen corazón a pesar de todo. Aún no estoy segura de si mis acciones fueron completamente justificadas, pero no se puede negar que las cosas han mejorado. Mi mayor deseo es que Kevin encuentre la felicidad. Como mi suegra sabiamente dijo, un niño nacido en este mundo no lleva culpa. ¿No deberías ayudar más en la casa? Si este es el tipo de esposa que vas a ser, tal vez deberías irte, espetó mi suegra, con sus palabras afiladas y su mirada penetrante. Me quedé helada por su tono tan duro. A su lado, mi cuñada añadió con desprecio, siempre te ves cansada, pero nunca parece que hagas nada. Sentí como el peso de sus palabras me abrumaba, así que volteé hacia mi esposo, Matthew, esperando algo de apoyo. Esto es demasiado. ¿No crees que tu mamá y tu hermana están siendo muy duras? Le dije, buscando algo de comprensión en sus ojos. Su respuesta solo profundizó mi angustia. Estoy de acuerdo con ellas, dijo sin rodeos. Estoy saturado con el trabajo, y está empezando a ser un problema que no ayudes más en la casa. Las cosas van bien con la nueva trabajadora de medio tiempo en el café. Francamente, solo nos estás retrasando. Tal vez deberías buscar otro lugar para quedarte. Atónita por las palabras de Matthew, miré a los 3, sintiendo el peso de su juicio aplastarme. La rabia corrió por mi cuerpo, pero respiré hondo. Me calmé y respondí, necesito tiempo para pensar. Me llamo Lori y tengo 35 años. Siempre he equilibrado mi trabajo con las responsabilidades del hogar. Es común que las mujeres trabajen después de casarse, y a mí me encanta mi empleo. He trabajado muy duro para destacar en la empresa a la que entré justo después de graduarme, pero últimamente siento que todo se está desmoronando. Una mañana, mientras me alistaba para ir a trabajar, Matthew se acercó con una expresión preocupada. Lori, ¿puedes encargarte de esto?, me pidió, extendiéndome un folder lleno de recibos y facturas. Deberías poner en orden las finanzas del café. Sonreí, intentando mantener un ambiente ligero. Perdón, no soy buena con esas cosas, respondí. Conocí a Matthew cuando trabajaba medio tiempo en un café que yo solía visitar. Después de algunas conversaciones, empezamos a salir y, eventualmente, hablamos de matrimonio. Ahora él es dueño del café, pero a pesar de sus habilidades para los negocios,
Tiene problemas con la parte administrativa y frecuentemente me pide que lo ayude. Suspiré mientras mi suegra añadía, Lori, hoy se me antoja comida china. ¿Podrías enjuagar bien el arroz? Además, Denise y los niños vienen este fin de semana, así que necesitamos planear las comidas. Claro, entiendo, respondí rápidamente, accediendo a su petición antes de salir apresurada por la puerta, ansiosa por escapar de la creciente presión en casa. Había esperado que mudarme con Matthew marcara un nuevo capítulo en nuestras vidas juntos, pero las cosas solo se complicaron más. Matthew pronto sugirió, mi mamá parece sentirse sola viviendo por su cuenta. ¿Por qué no nos mudamos juntos a nuestra casa grande? Y aquí estoy, viviendo con su madre. Para decirlo suavemente, no es precisamente hábil para mantener el hogar. Después de que mi suegro falleció, mi suegra comenzó a vivir de su pensión, gastando la mayor parte en salir a comer o pedir comida a domicilio, dejando las tareas domésticas a mi cargo. Matthew, con su visión tradicional, parece pensar que las labores del hogar son exclusivamente mi responsabilidad, así que terminé haciéndome cargo de todo. Para empeorar las cosas, la hermana de Matthew, Denise, solía visitarnos con sus hijos, ampliando aún más mi lista de tareas. Los fines de semana, que había esperado usar para descansar, se convirtieron en un caos mientras entretenía a sus hijos y cocinaba para la familia. Un día, Denise dejó caer una noticia bomba. Lori, me voy a divorciar y me mudaré aquí con los niños el próximo mes. Me quedé pasmada, momentáneamente sin palabras. ¿En serio? Logré decir. ¿Tienes algo que decir? Me retó. Debe haber sido difícil. ¿Cuándo planeas mudarte? Respondí con esfuerzo. Quiero mudarme lo antes posible, contestó. Aunque me sorprendió la noticia, albergaba la esperanza de que tal vez su presencia hiciera más manejables las tareas del hogar. Teníamos una relación decente, y pensé que su mudanza podría acercarnos, tal vez incluso animarla a colaborar. La realidad rápidamente me mostró lo contrario. Denise, al parecer, era tan reacia a las tareas domésticas como su madre. Pasaba los días tumbada en el sofá, a menudo con un refrigerio en la mano, absorta en la televisión. No podía evitar preguntarme si su resistencia a colaborar en casa había contribuido al fracaso de su matrimonio. Con la nueva tarea de preparar más comidas para sus hijos y empacar almuerzos para el kinder, mi carga de trabajo creció aún más. Mis esperanzas de ayuda por parte de Denise se desmoronaron rápidamente, y me encontré con menos tiempo libre que nunca. En mi trabajo, la carga laboral también aumentó considerablemente. Comenzaba temprano, trabajaba horas extras y regresaba a casa exhausta, solo para encontrar un espacio desordenado en el que apenas podía caminar. El desorden intensificaba mi agotamiento. Para colmo, mi suegra y mi cuñada nunca perdían la oportunidad de cuestionarme. ¿Ya está lista la cena? ¿Por qué llegas tan tarde? Sentía el peso de su juicio sobre mis hombros. Apenas cruzaba la puerta después de un largo día y ya empezaban las exigencias. Lori, hay una montaña de ropa por lavar. No uses tú estar ocupada como excusa para flojear, regañó mi suegra con severidad. Por dentro, quería gritar, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero me mordí la lengua. Antes de que pudiera responder, mi cuñada intervino, presionando más. Confrontar a tu suegra es valiente, Lori, pero por el bien de los niños, deberías esforzarte más en preparar comidas caseras. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Exhausta, respondí con voz cansada, si tienes tanto tiempo libre, ¿por qué no ayudas con las tareas de vez en cuando? Incluso he escuchado a la hermana de Matthew bromear, como Matthew tiene un negocio, Lori ni siquiera necesita trabajar, ¿verdad? Tal vez debería esforzarse más en casa. Sus palabras se acumulan, sofocándome bajo el peso de las expectativas, como si tuviera que hacer aún más. Una noche, al borde de mi límite, decidí que era momento de hablar con Matthew. He estado increíblemente ocupada últimamente, y ni tu mamá ni tu hermana ayudan con las tareas. Es realmente difícil, dije, esperando algo de comprensión. La reacción de Matthew fue: Lori, ¿estás hablando mal de nuestra familia?, preguntó Matthew, con un tono que se endurecía cada vez más. Me esforcé por mantener la calma y respondí, esa no es mi intención, pero es difícil manejar todo yo sola. Si pudieras ayudar un poco de vez en cuando, sería más fácil para mí. Matthew respondió con indiferencia, estoy ocupado manejando la tienda, no es un trabajo regular. Las tareas del hogar son responsabilidad de la esposa, ¿no? Decepcionada por su falta de apoyo, me quedé sola después, sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. Sin embargo, un destello de determinación comenzó a crecer en mí. No voy a permitir que esto siga así, pensé, cerrando el puño con firmeza.
Tomé mi teléfono, abrí mi aplicación favorita de compras en línea y empecé a agregar artículos esenciales a mi carrito. Para cuando terminé, sentí una pequeña victoria, un acto de control en medio del caos. Esa noche me fui a la cama con una sensación de logro, lista para enfrentar lo que viniera. Unos días después, llegó el pedido que había estado esperando con ansias, transformando mi rutina. Incluía una lavadora de última generación, un robot aspirador capaz de recorrer cada rincón de la casa y una arrocera que prometía arroz perfecto con el mínimo esfuerzo. Cada artículo se sentía como un salvavidas, ofreciendo un poco de alivio y haciendo que la vida diaria fuera más llevadera. Mientras instalaba la nueva lavadora, mi suegra y mi cuñada entraron, con expresiones de sorpresa y curiosidad. «Vaya, Lori, compraste una lavadora muy moderna, la vieja todavía funcionaba, ¿no?», preguntó mi suegra con un tono cargado de escepticismo. La miré con una sonrisa tranquila, sin inmutarme por su juicio, y continué instalando el electrodoméstico. Sentí que era una pequeña victoria silenciosa frente a las presiones que había estado enfrentando. La vieja ya estaba muy lenta, y esta nueva puede hacer el lavado mucho más rápido, respondí calmadamente. Pronto su atención se dirigió al robot aspirador y a los nuevos gadgets de cocina que también había adquirido. Actualicé estos también, les dije con un toque de orgullo. Estos electrodomésticos, desde el robot de limpieza hasta los utensilios de cocina, ahora son mis aliados para gestionar la casa de manera más eficiente. Lori, ¿podemos hablar un momento? La voz de mi suegra tenía un filo agudo mientras me llamaba a otra habitación. La seguí, sintiendo que se avecinaba una confrontación. Una vez que nos sentamos, la tensión entre nosotras era palpable. ¿Por qué compraste tantas cosas?, preguntó con un tono frío. ¿De verdad necesitas todos estos electrodomésticos nuevos? ¿O es solo para hacerte la vida más fácil? Intenté mantenerme serena. Pensé que ayudarían a que todo funcionara mejor en la casa, expliqué, eligiendo cuidadosamente mis palabras, pero podía sentir su descontento creciente. ¿No estaremos dependiendo demasiado de las máquinas?, contrarrestó. Mi cuñada, que estaba de pie junto a ella, agitó la mano con desprecio, mostrando su acuerdo. A pesar de su resistencia, mantuve mi postura. Los electrodomésticos que teníamos estaban obsoletos. Matthew está ocupado con su tienda, y pensé que ser más eficiente en casa ayudaría a todos. Matthew asintió, con una expresión neutral. Tal vez deberíamos ser más frugales, sugirió, en un tono de reproche sutil que me hizo hervir por dentro. Tal vez tienes razón, concedí en voz baja, pero por dentro estaba furiosa. La conversación rápidamente escaló. ¿Estás considerando las necesidades de nuestra casa? La voz de mi suegra se volvió más aguda. Balbuceé, sorprendida. Sí, pero ¿estoy realmente agotada? Basta, interrumpió mi suegra, su voz llena de incredulidad. No puedo creer que seas nuestra nuera. Mi cuñada añadió con desdén. Cuidaré de Matthew. No necesitamos a alguien como tú aquí. Miré a Matthew, esperando apoyo, pero lo único que recibí fue una fría e indiferente respuesta. Entiendo lo que dicen mamá y mi hermana, dijo, dejando sus palabras colgando en un incómodo silencio. El ambiente se enfrió mientras salían de la habitación, dejándome sentada allí, sintiendo el peso de su juicio. A pesar de sus palabras hirientes, mi determinación creció aún más. Los electrodomésticos que había comprado no solo eran necesarios para gestionar la casa, sino también para preservar mi cordura. Cuando miré a Matthew, mi corazón se hundió. Me dio una sonrisa fría y dijo, yo tengo mi tienda, así que decido cómo gastar mi dinero, pero estar con alguien que gasta sin pensar podría ser demasiado difícil para mí. Sus palabras me dolieron, pero mantuve la compostura, contando mentalmente hasta 12 antes de responder. Sin embargo, continuó, con un filo cruel en su voz, además, me he dado cuenta de que las cosas van muy bien con la nueva chica de medio tiempo en la tienda. Es más atractiva que tú ahora. Tal vez sea hora de que encuentres un nuevo lugar para vivir. Una oleada de ira se apoderó de mí, pero la contuve. Respiré hondo y respondí con calma. Está bien, buscaré un nuevo hogar. Por fin entiendes, replicó con una sonrisa arrogante. Me sentiré mucho mejor sin ti cerca. Esa noche, Matthew firmó los papeles de divorcio, y me fui, llevando solo lo esencial y los documentos en mano. Nadie intentó detenerme, dejándome preguntarme si alguna vez les importé de verdad. Tras finalizar el divorcio en el registro civil, encontré un departamento elegante y comencé de nuevo. Casi al mismo tiempo, surgió una oportunidad inesperada, un ascenso a gerente de sección, un rol que había pospuesto debido a mi situación familiar. Abracé este nuevo rol con entusiasmo, dedicándome a mi trabajo y sintiendo un renovado propósito. Un día ocupado,
Mi teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de mi exsuegra. Pensando que ya no teníamos nada que ver, ignoré la llamada. Mi nueva vida había comenzado, y no pensaba mirar atrás. Un año después, en un fin de semana relajante mientras disfrutaba mi música favorita, mi teléfono volvió a sonar. Para mi sorpresa, era mi exsuegra otra vez. Me pregunté qué quería después de tanto tiempo. Contesté el teléfono. Hola, ¿pasa algo? Finalmente logré comunicarme. No pensé que contestaras después de tantas llamadas, dijo mi exsuegra, su voz temblorosa y llena de incertidumbre. Ha pasado un tiempo. ¿Qué pasa?, pregunté, manteniendo un tono neutral, pero cauteloso. Ella dudó antes de hablar, claramente insegura de cómo proceder, y luego preguntó, ¿cómo va tu nueva vida? Respondí con entusiasmo, tratando de disimular cualquier rastro de tensión. Está genial. Me encanta mi nuevo departamento y mi trabajo va muy bien. Incluso me dieron un ascenso y realmente disfruto de la libertad. Qué bien, dijo ella. Lori, ¿puedes regresar a casa? Me sorprendió su pedido. ¿Por qué? Estamos teniendo problemas económicos, admitió. Esto me hizo pensar que algo así podía estar pasando. Respondí con cautela. El café de Matthew solo genera alrededor de 22,000 pesos al mes, ¿cierto? Si nadie más trabaja en la familia, las cosas pueden estar difíciles. ¿Sabes eso?, preguntó ella, sorprendida. Sí, respondí. Yo me encargaba de toda la contabilidad. Matthew fingía que su negocio iba bien, pero en realidad no tenía idea de la verdadera situación financiera. Ella parecía atónita. ¿Sabías todo esto y nunca nos lo dijiste? No teníamos idea de que estabas también en una empresa tan grande o de que contribuías tanto a los gastos de la casa. No pude evitar sentir una sensación de vindicación. Sí, contribuía con más de 55,000 pesos al mes. Así es como ustedes lograron salir adelante después de que me fui. La verdad era que yo había estado cubriendo las pérdidas del negocio de Matthew, algo que él nunca reconoció, y ahora parecía que la realidad finalmente les había pegado fuerte. Lori, por favor, regresa, rogó de nuevo mi exsuegra. Suspiré y le pregunté, ¿cómo va el café ahora? Ella suspiró pesadamente. Puede que tengamos que cerrarlo pronto. Los empleados de medio tiempo siguen renunciando. Sonreí por dentro. Es difícil mantenerlo en pie con su estilo de gestión, ¿verdad? Un poco de orgullo no ayuda, ni hacer las cosas correctamente. ¿Cuántas mujeres allá afuera apoyarían a un hombre como él? Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera, con voz débil. Nunca me di cuenta de lo difícil que es el trabajo del hogar con 3 adultos en la casa. ¿Cómo puede ser todo tan caótico? ¿Qué están haciendo Matthew y tu hija? Pude escuchar el agotamiento en su voz. En cuanto a Matthew, continuó, su personal ha estado renunciando y las ventas han caído. Cuando se enteró, se deprimió y ha estado holgazaneando en casa. Solía gastar dinero de la tienda sin ningún control y Denise no hace nada en la casa. Hasta recibe su mesada de mí. Su voz sonaba derrotada. Vivir solo con mi pensión para los 3 está siendo muy difícil. Respondí con un toque de sarcasmo. Ah, Denise me dijo una vez que yo era innecesaria porque ella estaba allí. Por favor, Lori, suplicó mi exsuegra. Realmente estamos en problemas. Vivir solo con mi pensión es muy difícil. Respondí con firmeza. No tengo intención de regresar a esa casa. Debe ser difícil vivir con todo ese peso sobre ustedes, dije, sintiendo una mezcla de incredulidad y calma. Ella se quedó en silencio por un momento, como si no supiera qué decir. Casi me dio pena por ella, pero cuando estaba a punto de colgar, parecía ansiosa por decir algo más. Lori, lo siento mucho, ¿puedes reconsiderarlo? Su voz sonaba agotada. Me detuve un momento, preguntándome si alguna vez podríamos pasar tiempo juntas nuevamente, sonriendo. ¿Realmente fue tan difícil sin mí?, pregunté, con una mezcla de sorpresa y calma en mi tono. Después de una breve pausa, suspiró y compartió más malas noticias. Sí, hay un problema con el impuesto predial, puede que tengamos que vender la casa. La llamada terminó con un pesado silencio. Me quedé reflexionando sobre las complejas dinámicas de la familia que había dejado atrás y la nueva vida que había abrazado. Entiendo, dije, aunque no quería involucrarme más, tendrán que averiguar qué hacer con su familia. Colgué y rápidamente bloqueé su número, para que no me llamara más. Me senté en mi habitación, sosteniendo mi taza favorita llena de café aromático, disfrutando de mi soledad mientras contemplaba el paisaje. Una sonrisa espontánea cruzó mi rostro. Unos meses después, mientras pasaba por el café donde Matthew solía trabajar, noté que ahora estaba vacío y silencioso. El lugar animado que una vez conocí parecía ya solo un recuerdo.
y sentí una punzada de nostalgia. Parecía que habían cerrado la tienda. Mientras caminaba por el viejo barrio, me dio curiosidad saber qué había pasado con la casa de mis suegros. Para mi sorpresa, vi un letrero de «vendido» afuera. Por casualidad, me encontré con una vecina antigua que me contó lo que había sucedido. Habían vendido rápidamente la casa y se mudaron a un departamento pequeño cerca de allí. El nuevo lugar estaba lleno de discusiones ruidosas, y se hablaba del olor a basura que se había convertido en un tema de chismes locales. Parecía que las cosas no les iban nada bien, pero al mirar la casa vieja, me pregunté por qué no habían intentado luchar más por ella. Mucho había sucedido desde entonces, pero yo estaba viviendo cada día al máximo. Recientemente, un hombre atractivo de mi trabajo me confesó su admiración por mi naturaleza trabajadora. Ahora disfrutábamos de citas y me emocionaba pensar en lo que deparaba el futuro. Si alguna vez me vuelvo a casar, quiero que sea por verdadera felicidad. Pensando en todo esto, sentí una oleada de emoción por lo que el futuro me tenía preparado.